Bien, vamos a hablar entonces acerca de los ángeles. Los ángeles, que es el tema que nosotros vamos a tratar en esta tarde. Bien, ¿qué es un ángel ante todo, no? ¿Qué es un ángel y qué significa la raíz etimológica hebrea de su nombre? La palabra ángel viene del hebreo malak, que significa mensajero. Es un mensajero de Dios. Por consiguiente, un ángel es un emisario de las obras divinas. Fue creado por Dios con una naturaleza igual a la divina, es decir, naturaleza espiritual. Pero ellos van a cumplir una funcionabilidad de mensajeros. Dicho de otro modo, a ver, para ponerla fácil. La naturaleza de estos seres es espiritual, es decir, no tienen cuerpo, ¿ya? No tienen cuerpo, pero van a cumplir una función, es decir, ser mensajeros. Miren lo que dice San Agustín de Hipona, de Hipona, lo siguiente, abro comillas. El nombre ángel es nombre de oficio, no de naturaleza. Si preguntas por el nombre de esta naturaleza, se te responde que es un espíritu. Y si preguntas por su oficio, se te dice que es un ángel. El ángel es, pues, un ser espiritual y solo espiritual. Cierro comillas. Ahora, San Gregorio Magno va a decir algo muy similar. Abro comillas. Aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen el oficio de mensajeros. Cierro comillas. Entonces, he leído en los libros de demonología que se enseña que los ángeles tienen por naturaleza ser ángeles, es decir, de naturaleza angélica, pero no es así. Su naturaleza es espiritual. Y como su naturaleza es espiritual, ellos no conciben la idea de pecar o de gustar mediante los sentidos. Por ejemplo, ellos no saben lo que es comer, no saben la gula, no conocen el pecado sexual en el sentido de que ellos puedan tener ese placer sexual. Ellos no entienden eso. Ellos pecan mediante la inteligencia, mediante sus propias voluntades. Entonces, eso es ante todo un ángel, un ángel. ¿Cuándo creó Dios a los ángeles? No lo sabemos, pero dice Santo Tomás de Aquino que evidentemente la creación de los ángeles es antes de la creación del hombre. Y que estos ángeles van a caer en desgracia, es decir, se van a rebelar contra Dios probablemente en el mismo momento, es decir, un acto seguido del momento de su creación. ¿Cuántos ángeles creó Dios? No lo sabemos. ¿Cuál fue el primero? No lo sabemos. Solo sabemos que Dios estaba rodeado de ángeles antes de la creación del hombre. Pero no los creó a su imagen y semejanza, aunque sí con su propia naturaleza espiritual. Son hijos de Dios, pero no son creados, a diferencia del hombre, a imagen y semejanza. Ahora bien, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 8. Y se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con la serpiente. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. ¿Sí? En este texto del Apocalipsis a nosotros nos enseña y nos indica la caída de los ángeles. Es cierto que este texto puede ser utilizado como un acontecimiento ya pasado y también como un acontecimiento a porvenir. En el Evangelio Lucano, capítulo 10, versículo 18, dice Jesús en primera palabra: y yo vi a Satanás caer del cielo como a un rayo. ¿Sí? Solo son dos textos aquí de los más que hay donde nosotros podemos entender por qué, o mejor dicho, que ocurrió una caída de los ángeles. ¿Sí? Decía Santo Tomás de Aquino: no cabe duda, dice, que el ángel pecó
apeteciendo imitar a Dios. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. Ahora, la caída de los ángeles se debió por varios motivos. O al menos desde el punto de vista teológico, tenemos nosotros varios argumentos para nosotros entender quizá por qué y cómo se llevó a cabo la caída de los ángeles. ¿Sí? Puesto que a los ángeles que pecaron contra Dios, es decir, que se rebelaron, a estos ángeles, entre ellos al diablo Satanás, como dice Juan capítulo 8, versículo 44, se le llamaba el homicida desde el principio, aquel que no se mantuvo en la verdad. Pero así como hubieron ángeles que cayeron en desgracia, que se rebelaron contra Dios, hubo en gran mayoría aquellos que se mantuvieron en la gracia divina, aquellos que mantuvieron su fidelidad al Creador y que libre y voluntariamente decidieron seguir adorándole como es un acto total de justicia. Ahora, los ángeles que cayeron, ¿sí? Y que perdieron la gracia de Dios, perdieron y ahora están en absoluta ausencia de del Creador, tenemos nosotros tres hipótesis por la cual creemos que quizá una de ellas, o quizá en conjunto, se llevó a cabo la caída de los ángeles. La primera hipótesis es la que nosotros llamamos como la hipótesis del orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia de este ángel principal llamado Satanás le hizo pensar a él, y así le enseñó a los otros ángeles, que podían ser iguales a Dios. Evidentemente, esa igualdad se debe no en cuanto a la divinidad, porque ellos son seres creados, sino en cuanto al poder y autoridad. Esta teoría o hipótesis empezó con Orígenes, que interpretó en los textos de Isaías capítulo 14, versículo 12 y Ezequiel 28 la caída de este gran ángel creado con belleza y esplendor. Aquí en Isaías y Ezequiel en realidad hablan del rey de Tiro, pero que este texto o estos dos textos también tienen otro sentido profético, ¿no? Dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 que la soberbia fue el motivo de condenación del diablo. Entonces ahí tenemos nosotros ya una causa o la causa principal por la cual hizo caer a este ángel y al resto en desgracia. Y también el libro deuterocanónico de Tobías capítulo 4 versículo 13 dice que la soberbia acarrea la ruina, ¿sí? Entonces, esto es entendible y nos permite a nosotros dilucidar por qué ocurrió la caída de los santos ángeles. Ahora, la segunda hipótesis, ¿sí? Que es cronológicamente primera a la que ya acabé de mencionar, pero esta no caló mucho, pero fue la primera en realidad, cronológicamente, que es la hipótesis de los celos y la negación. Porque estos ángeles que fueron creados perfectos por Dios, no soportaron que el hombre, que fue creado después que ellos, haya sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esta hipótesis la sostuvo Lactancio, San Cipriano, Ireneo de Lyon, Gregorio de Niza, Justino y Tertuliano. ¿Sí? Es muy importante esta. Ahora tenemos nosotros una tercera y última hipótesis, que es la de la envidia y los celos hacia el hombre, por un solo hecho, por el hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiría naturaleza humana por el misterio de la encarnación. ¿Sí? Esta teoría o hipótesis la planteó el sacerdote dominico Ambrosio Catarino y el jesuita Francisco Suárez en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, estas tres hipótesis a nosotros nos permiten entender qué pasó.
y por qué se llevó a cabo esta rebeldía de los ángeles. Ahora, la Biblia, ¿con qué términos designa a los ángeles? Le da muchos términos. Por ejemplo, a lo largo de las Escrituras le va a llamar hijos de Dios, como por ejemplo lo dice en Salmos capítulo 29, versículo 1, y en Job capítulo 1, versículo 6. Le va a llamar también seres fuertes, como dice Salmos 78, 25. O también le va a llamar santos, los santos ángeles, como dice el Salmo 89, versículo 6. Ahora, es verdad que Dios creó muchísimos ángeles, muchos ángeles, pero son pocos los que son mencionados en las Sagradas Escrituras. Apenas tenemos 3 de los grandes santos ángeles mencionados en ella, que la tradición de la iglesia le dice los 3 santos arcángeles. Pero las Escrituras en realidad a uno solo menciona de ellos como gran arcángel. Y es precisamente a Miguel en el texto del Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. También se va a hablar de Miguel en la epístola de Judas, versículo 9, donde recuerden ustedes que hay esa lucha, esa pelea entre Satanás y el arcángel Miguel peleando el cuerpo de Moisés, ¿ya? Entonces, este es el único ángel a quien en la Biblia se le atribuye el título de arcángel. Arcángel. Ahora, tenemos otro, el ángel Rafael. No aparece el título arcángel en Rafael, pero también es cierto que en el libro de Tobías, que es el único libro donde se menciona a este santo ángel, ¿sí?, va a mencionar que existen 7 grandes arcángeles, pero no mencionas cuáles son. En todo caso, probablemente este viene a ser uno de ellos. Su nombre significa medicina de Dios. Y recuerden ustedes la importancia de Tobías. Recuerden que Sara tuvo muchos pretendientes y cada vez que estaban en la cámara nupcial, es decir, cuando se iba a consumir el acto matrimonial, el llamado demonio Asmodeo asesinaba al marido, ¿verdad? Porque quería poseerla a ella sexualmente. Y en ese sentido, un día Rafael le da la solución a Tobías. Le dice qué es lo que tiene que hacer. Le dice, ve, coge un pescado, ábrelo, saca sus vísceras, quémalas y ese incienso, a manera de sacramental, hará que huya el demonio Asmodeo. Entonces, cuando Tobías se va a casar con Sara, están en la cámara nupcial, resulta que aparece el demonio Asmodeo, pero Tobías cumple la indicación que le da el ángel Rafael y huye el demonio Asmodeo vencido. A esto se agrega una leyenda que aparece en los libros apócrifos o en el libro apócrifo de las clavículas de Salomón, aparecen en otros textos, ¿no?, donde se dice que el demonio Asmodeo fue capturado por el mismo Salomón, quien lo obligó a construir el templo de Jerusalén. Bien. Y por último tenemos a Gabriel, que tampoco aparece con el término de arcángel, sino solamente de ángel, pero en todo caso, en Daniel capítulo 8, versículo 16, su nombre significa fuerza de Dios, aparece como protagonista del mensaje. Recuerden lo que decía al principio, un ángel es un mensajero. El mensaje de Dios que le envía por medio del ángel Gabriel a la Virgen María anunciándole el nacimiento de Jesús, es decir, del Mesías, del Salvador, mediante ese vientre puro, santo de la Virgen María, ¿verdad? Gabriel no solamente va a quedar ahí, vamos a ver que él va a salvar al niño, porque él lleva el mensaje hacia José, saca al niño y llévalo a Egipto. Luego al mismo tiempo le va a decir en Egipto, ya regresa porque los que lo querían matar ya no vive. Y cuando llega luego a Belén le dice, no, huye a Nazaret, ¿sí? Porque está un hijo de Herodes el Grande que lo quiere o lo puede quizá también matar. Bueno, en todo caso, Gabriel es el arquetipo como bíblico de mensajero por excelencia en las Sagradas Escrituras. ¿Qué función cumplen los ángeles? ¿Sí? Lo primero, lógico, si su nombre significa mensajero, son entonces misioneros especiales. Misioneros especiales.
Por ejemplo, en el Génesis capítulo 3, versículo 24, son también custodios. Vemos que estos ángeles custodian el paraíso para evitar que Adán y Eva regresen otra vez al Edén después de que ellos habían consumado su pecado. Son ángeles también encargados para destruir bajo las órdenes de Yahvé a los enemigos, como por ejemplo en Salmo 78, versículo 49. Son mensajeros que van a anunciar una posible destrucción. Al mismo tiempo se convierten en salvadores, como por ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que la vamos a ver nosotros mencionado en el Génesis 19. Y también, como dice Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 28, la anunciación a la Virgen María de su embarazo por obra del Espíritu Santo. Otra función, ellos también actúan como intercesores. En el Génesis capítulo 21, versículo 10, un ángel va a interceder ante Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac, por poner un ejemplo, ¿no? También cumplen la función de alabar a Dios. Lucas capítulo 2, versículo del 13 al 14, ¿sí? Yo creo que entre ser mensajeros y alabadores y adoradores de Dios son las funciones principales de estos seres espirituales buenos. Van a ayudar y a prestar un servicio, ¿sí? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes esos pasajes hermosos que lo vemos en los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sobre la tentación de Jesús en el desierto? ¿Sí? Marcos no da detalles. Marcos solamente dice que Jesús fue tentado en el desierto por 40 días, pero viene y luego Mateo y Lucas enriquecen el texto bíblico. Lo enriquecen y le dan detalles de cómo se llevó a cabo esa dolorosa tentación que tuvo Jesús en manos del diablo en el desierto. Una vez que Jesús vence al demonio en el desierto, vemos cómo estos ángeles se acercan para consolarlo, para consolarlos. También vamos a ver nosotros que a Jesús, cuando se encuentra en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, dice el Evangelio lucano. ¿Sí? Aquí hago un paréntesis. En términos médicos, eso se llama hematidrosis o hematohidrosis. Hemato, sangre, hidrosis, líquido, fluido. Es una condición médica en la que el paciente, cuando se encuentra en un estado de absoluta estrés, se encuentra colapsado emocionalmente, los vasos sanguíneos se rompen. Esa sangre se vierte por las glándulas sudoríparas y salen por los poros de la piel a manera de sudor. Es algo que existe, pero que no es muy usual, pero existe y está en la literatura médica. Jesús sufre aparentemente de este episodio clínico, que dicho sea de paso, el único que lo recoge es Lucas, que es médico, un médico sirio, ¿verdad? Bueno, en ese momento en que Jesús se encuentra convaleciente, se encuentra agobiado, casi que colapsado emocionalmente como hombre, como perfecto hombre que él era, entonces vienen unos ángeles a darle consuelo, a darle consuelo. Son adoradores de Jesús y siempre están a su lado, como dice Marcos capítulo 13, versículo 16. Y también cumplen la función de luchar contra el principal archienemigo de Dios, que es Satanás, como lo dice el Apocalipsis 12, 17. ¿Sí? 12, 17. Ahora, sabemos nosotros por innumerables textos que los ángeles tienen jerarquías, ¿sí? Y que, si bien es cierto, como dice Santo Tomás de Aquino, los ángeles no son iguales entre ellos. Es decir, no hay dos ángeles iguales. A esto se refiere en naturaleza. Pero en jerarquía sí que pueden haber varios que ocupen esa misma jerarquía, aunque todos tienen por esencia la misma funcionabilidad, que es lo que hemos hablado aquí en cuanto a las funciones de los ángeles. ¿Está claro? Ahora, la jerarquía está basada, como dice Santo Tomás de Aquino, no en cuanto al poder que ellos puedan tener, sino en cuanto a la gracia. Es decir, mientras más santos, mientras mayor gracia alcanzaron durante la prueba que Dios les dio, asimismo mayor jerarquías van a tener. ¿Sí? Es decir, la gracia y la santidad no son proporcionales a la jerarquía. ¿Sí?
Se puede ser, por ejemplo, un ángel de jerarquía baja, pero al mismo tiempo más santo que un ángel de jerarquía superior. ¿Sí? Bien. Primera jerarquía. Antes de esto hay que recalcar una cosa. La Biblia no menciona o no hay un texto bíblico donde englobe una sola jerarquía. Una sola jerarquía. No existe eso. Las llamadas jerarquías de las potencias angélicas se encuentran diseminadas a lo largo de las escrituras. Y fue allá por el siglo IV, Dionisio, quien él se encargó de estructurarlas y eso ha perdurado hasta el día de hoy. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la jerarquía, vamos a ir de arriba hacia abajo, es decir, de los más superiores a los más inferiores. La jerarquía suprema. Vamos a tener tres jerarquías. Los serafines. Los serafines mencionados en Isaías capítulo 6 versículo 2 son aquellos que se encuentran más próximos al trono de Yahvé, rodeándolo, custodiándolo, alabándole y adorándole. Los querubines se encuentran por debajo jerárquicamente hablando, aunque como repito, no necesariamente en santidad y gracia, tienen que estar por debajo de los serafines. Pueden ser mucho más santos, ¿sí? Y estar en mayor gracia que los mismos serafines. Pero ahí se encuentran los querubines. En el lado de los demonios, los nombres no van a cambiar. No van a cambiar. Y aquí tenemos nosotros por tradición, que parte del siglo IV en adelante de la era cristiana, que Satanás era un querubín. Entonces, ustedes deben haberse preguntado alguna vez, si Satanás era un querubín y es el ángel más poderoso, ángel malévolo, por supuesto, es decir, réprobo, más poderoso, ¿por qué no era un serafín? Si el serafín es la jerarquía más elevada. Pues es por lo que les menciono. Así como la gracia y la santidad no están en proporción de la jerarquía, la malignidad y la perversión de estos ángeles no está en proporción a la jerarquía. Es decir, un ángel de menor jerarquía puede ser más malévolo y perverso que el ángel demoníaco de mayor jerarquía. ¿Sí? Bien. Es por eso que no tenemos problema en entender que Satanás, siendo un querubín, esté por debajo de un serafín, aun cuando éste sea el jerarca de todos por su malignidad y por su importancia reflejada en los evangelios. Es el único ángel que tienta a Jesús en reiteradas ocasiones. No se menciona otro que lo haga. Es el único. ¿Bien? Entonces ahí tenemos nosotros a los querubines. Luego se va a mencionar ya de forma más genérica, ¿sí? Simplemente sin dar indicativos, a los tronos que se encuentran, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16. En realidad no se da detalles de quiénes son, cómo son, nada. Es verdad que casi estos nombres tienen nombres militares, tronos, dominaciones, potestades, ¿verdad? Virtudes, ¿sí? Y en la jerarquía inferior tenemos a los principados, como en Efesios capítulo 6, versículo 12 y Colosenses capítulo 6, versículo 12 también, a los arcángeles y a los ángeles. Todos son ángeles, todos parten de ese primer rango, pero paulatinamente pueden ir subiendo de jerarquía, ¿no? A arcángeles, principados, potestades, virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué jerarquía tenía Asmodeo? Nadie puede saberlo. ¿Qué jerarquía tenía Beelzebú o Belcebú? Probablemente de las más elevadas, porque los mismos judíos del segundo templo, es decir, los judíos, el judaísmo, la fe de Israel, en tiempos de Jesús ya le llamaban a ese ángel el príncipe de los demonios, ¿no? Recuerdan que Jesús expulsaba demonios por orden de Belcebú o Baalcebú, ¿sí? Con los ángeles, ¿sí? Los ángeles, que son seres creados por Dios, ellos, pregunto y respondo al mismo tiempo, ¿tienen ellos la condición de conocer los secretos de Dios? La respuesta es no. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 36 al 37? ¿Verdad? Nadie conoce nadie conoce sino solamente el Padre los designios a posteriori. Nadie, ni siquiera los mismos ángeles conocen, ¿verdad?, lo que vaya a suceder. Es decir, lo que le preguntaban, ¿cuándo será el final del mundo, por así decirlo, ¿no? Nadie lo puede saber, ni siquiera los ángeles.
¿Los ángeles son seres superiores a los hombres? La respuesta es sí y no al mismo tiempo. Si se pregunta por la naturaleza, son superiores a nosotros, porque nosotros somos seres espirituales, pero también estamos dotados de cuerpo y por lo tanto somos también seres corruptibles, mortales y no exentos del pecado por medio de la concupiscencia. En cambio, los ángeles, que no tienen cuerpo, ¿verdad? Son seres espirituales mucho más elevados que nosotros, superiores a nosotros por naturaleza. Por naturaleza. Ellos no pueden pecar, como repito, por medio de la carne. Pero en cuanto a dignidad, como dice Hebreos capítulo 2, versículo del 6 al 9, somos nosotros superiores a los ángeles. A los ángeles. Existen ángeles custodios personales, es decir, el llamado ángel de la guarda. ¿Existen estos ángeles? Bien. Decía San Hilario, abro comillas, recordemos que hay muchos poderes espirituales que se llaman ángeles o presidentes de las iglesias. Nuestra debilidad necesita de su intersección. Por ello, ha habido enviados en beneficio de aquellos que heredarán la salvación. Dios no ignora nada de lo que hacemos. Nuestra debilidad, la que necesita el ministerio espiritual para rogar y merecer. Cierro comillas. ¿Sí? Y San Basilio también va a decir lo siguiente. Cada uno de los creyentes tiene un ángel que lo acompaña. Todos los ángeles tienen la misma naturaleza. Unos están al frente de las naciones, otros acompañan a cada uno de los fieles. Y por último, San Gregorio de Nisa va a decir lo siguiente. Hay una verdad que tiene una credibilidad por ser esta tradición de los padres de la iglesia, que dice, habiendo caído nuestra naturaleza en pecado, Dios no abandonó nuestra miseria, dejándola sin ayuda, sino que designó un ángel de los que tienen naturaleza incorpórea para que sean compañeros de lucha en la vida de cada hombre. ¿Sí? Hablábamos que cuando Jesús se sentía solo o cuando Jesús venció al demonio en el desierto, ¿quién lo fue a acompañar? Un ángel custodio. Un ángel custodio. ¿Qué mejor que ver en Jesús un ejemplo de un ángel custodio? ¿Sí? Vamos, Jesús es Dios, no necesita la ayuda de nadie, eso es cierto. Pero recordemos que cuando Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, a pocas horas de ser capturado por la guardia romana, Jesús se encuentra como perfecto ser humano. ¿Sí? Como perfecto ser humano. Es ahí que toma con mayor énfasis existencial la frase que Jesús dice, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿cómo te protegen estos ángeles? O sea, si yo tengo un ángel custodio, ¿por qué sigo pecando? ¿Acaso mi ángel no puede evitar que yo deje de pecar? O si tengo un ángel custodio, ¿por qué le sucedió a esta persona un accidente? ¿Acaso el ángel que es superior y más poderoso no pudo evitarlo? Bien, esto se responde de la sencilla manera. Los ángeles no tienen autoridad para limitar la voluntad del individuo, del hombre. No pueden hacer eso. Ellos no lo pueden. Ni siquiera Dios se atreve a hacerlo, que es el creador. Los ángeles lo que pueden hacer es aconsejar, persuadir, mediante la conciencia. Cuando te dicen, por ejemplo, eso que tú vas a hacer, que tú sabes que es pecado, y te dicen, no lo hagas. No lo hagas porque eso está mal. Ahí está tu ángel custodio para decirte, no lo hagas. Al final, tú decides si lo haces o no lo haces. ¿Recuerdan ustedes ese dibujo popular, esos dibujos populares que salían, los dibujos animados, ¿verdad? Cuando salía un diablito rojito a un lado del oído y el blanquito, es decir, el ángel al otro lado, ¿verdad? Y uno le decía, hazlo, el malo, y otro decía, no lo hagas porque está mal. Ya, para ilustrar más o menos la conciencia
Ese es el ángel custodio que te dice, no accedas a las pretensiones del diablo, no accedas, ¿no? Entonces, el ángel guardián no te puede limitar en tu voluntad, pero sí que te puede aconsejar, sí que te puede guiar y sí que puede también interceder por ti, siempre, ¿sí? Bien, ¿pueden los ángeles tomar una forma corpórea? Así como los demonios pueden hacerlo, los ángeles también. Pero Dios limita la voluntad de los ángeles a que tengan este tipo de actividad precisamente para evitar que el ser humano se confunda y caiga en pecado, ¿sí? Porque los ángeles son seres creados, no es Dios para adorarle o para adorarles. En ese sentido, solo cuando Dios considera estrictamente necesario la intervención de un ángel es cuando Dios permite que ellos actúen. Recuerden ustedes el pasaje de la Anunciación de la Santísima Virgen María, que el ángel se puede manifestar, ya sea en forma corpórea, entre comillas, no tienen cuerpo, pero me refiero a que toman apariencia, o pueden hacerlo mediante sueños, como sucedió, por ejemplo, con José cuando le dijo, no despidas a tu mujer, es decir, a María. ¿Por qué? Porque lo que ella verdaderamente espera es obra del Espíritu Santo, ¿ya? Pueden hacerlo. Y pueden hacerlo también, como ya mencioné hace un rato, mediante consejos. Es decir, los ángeles actúan de varias formas para tratar de conseguir tu santidad, ¿ya? Pueden obrar milagros los ángeles. Ni los ángeles ni los demonios pueden obrar milagros. Sí que pueden hacer, en virtud de su naturaleza superior, ciertas cosas que para nosotros, como seres limitados, nos parezcan extraordinarias. Es por eso que el demonio, por ejemplo, puede hacer levitar a un individuo, puede hacer que el individuo, mediante el trance, hable varias lenguas, pero en realidad, en orden de la naturaleza espiritual, eso es algo normal. Pero en orden de la naturaleza corpórea de nosotros, eso es algo extraordinario, ¿ya? Entonces, en virtud de eso, ellos no pueden bajo ningún concepto realizar los milagros que solo es y lo puede hacer Dios, nadie más que Dios, ¿sí? Solo Dios puede hacer milagros, dice Santo Tomás de Aquino, pero al mismo tiempo el santo seráfico reconoce que ellos pueden obrar, entre comillas, milagros, solo si, dos puntos. Uno, porque Dios lo hace por medio de su intercesión. Y dos, porque desempeñan algún ministerio al hacerse los milagros. Como en toda regla hay una excepción, Dios puede permitir, ¿sí? Y esto es muy limitado, que un ángel obre un milagro, pero por exclusiva voluntad divina, no porque ellos tengan la autoridad, la libertad y el poder para hacerlo. Eso tiene que quedar totalmente claro, ¿sí? ¿Se le puede dar culto a los ángeles? Sí, pero cuando me refiero a culto, me refiero no al culto de adoración, que es exclusivo solo para Dios. O el culto, de hiperdulia, que es el culto que se le da a la bienaventurada Virgen María. A los santos y a los ángeles se le da el culto de dulía, ¿sí? Que no es otra cosa más que un acto de veneración a estos santos ángeles, ¿sí? Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 18, San Pablo habla del culto a los ángeles. No me puedo limitar a leer cada texto por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero ustedes pueden en casa corroborar los textos bíblicos, ¿no? Que se están mencionando acá, ¿sí? Entonces, estos santos ángeles van ellos a actuar conforme a la van a actuar ellos conforme a la voluntad de Dios para realizar en el hombre un sinnúmero de ministerios, ¿verdad? Mediante la cual Dios va a ejercer su poder, va a ejercer totalmente su poder. Ahora, hablábamos nosotros y hablamos cómo actúan los ángeles. Los ángeles y los demonios también. Bueno, hemos hablado cómo actúan los ángeles. Ahora, ¿cómo actúan los demonios?
porque el accionar de estos dos seres creados espirituales es diametralmente opuesta. Bien, entonces hablábamos de las funciones de los ángeles, ¿sí? Ya las hemos mencionado. Ahora vamos a hablar también de las funciones de estos seres espirituales que se encuentran en el otro lado. Es decir, en el lado de estos ángeles, que yo casi no suelo utilizar la expresión ángeles por obvias razones, porque ya no son emisarios de Dios, sino emisarios del mal. Y en ese sentido, bueno, quizás sí se pueda utilizar la expresión ángel, pero que en todo caso ellos también van a tener una serie de funciones. Serie de funciones. Bien, la fenomenología ordinaria y la fenomenología extraordinaria. Como su nombre lo indica, ordinario significa aquello que es común, es decir, que se repite constantemente. En ese sentido, los demonios van a tentar. Esa es su principal actuación. Así como los ángeles tienen como principal función ser mensajeros y ser intercedores, los demonios en su principal función va a ser la tentación. La tentación, ¿sí? Como por ejemplo vemos en los pasajes bíblicos que Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? Como Marcos capítulo 1, versículo 12, o Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11 en adelante. Lucas también recoge el pasaje, Lucas 4, versículo del 1 al 13, ¿sí? Dice San Pedro, o mejor dicho, dice la epístola petrina, primera de Pedro 5, versículos del 8 al 9, que el diablo anda como león rugiente tratando de devorar al ser humano, ¿sí? Pero como nosotros, los cristianos católicos, estamos revestidos de las armaduras de Dios, esto es la oración, el ayuno, la penitencia, los sacramentos, los sacramentales, etc. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, nosotros tenemos todos estos armamentos para poder vencer al maligno. Ahora, es verdad que Dios permite las tentaciones del demonio e incluso las tentaciones de nuestra propia concupiscencia. ¿Se acuerdan que yo les decía que Dios no limita o jamás pone limitaciones a nuestro accionar? Él nos permite que siga el curso de nuestro libre albedrío. Pero aún así, como dice el apóstol Paulo o Saulo de Tarso o Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, que Dios no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y esto es porque, como dice Santiago capítulo 1 versículo 16, Dios no tienta a nadie porque Él mismo está libre de todas tentaciones, de todas las tentaciones. Y además, el que exista una tentación permite constancia, sacrificio y un alcanzadísimo y elevado espíritu que evidentemente alcanzará la gracia. Santiago capítulo 1 versículo 2. Bien, la fenomenología extraordinaria es mucho más extensa, mucho más variada, y las he dividido en dos formas. La fenomenología extraordinaria que ataca al hombre y la fenomenología demoníaca que ataca a los seres inanimados, es decir, a las cosas o a los lugares. La primera, la que ataca a las cosas inanimadas, a las personas, a los objetos, es lo que nosotros llamamos infestación diabólica, ¿sí? Se le suele llamar también efecto o evento poltergeist, ¿sí? Y no es otra cosa más que el demonio
tiene la facultad, en virtud de su naturaleza superior espiritual, ejercer ciertos movimientos o accionar o poder sobre las cosas inanimadas, ¿sí? Puede o mover un vaso, apagar o prender un foco, puede mover una mesa, ¿sí? Y cuando eso sucede, es lo que nosotros llamamos esa casa está totalmente infestada, infestada. Eso puede ser un demonio. Esa es una forma de actuar. ¿Cómo o qué se hace para erradicar esto? Pues bueno, es muy sencillo, en el sentido de que basta la oración, oración de súplica a Dios, para que saque todo lo malo que habita en esa casa. Corregir lo que quizás nosotros creamos que es lo que está atrayendo al maligno a nuestra casa. Por ejemplo, si en esta casa se llevan a cabo sesiones de espiritismo, ya sabemos cuál es esa puerta que permite la entrada del maligno en esta casa. Si en esta casa hay degradación moral, familiar, bueno, tantas cosas que permiten al mal cohabitar en un hogar, ¿sí? Entonces, oración, agua bendita como sacramental en la casa, imágenes por todos lados en la casa, no a manera de amuleto, sino a manera de accionar, precisamente porque en estas imágenes está infundido el poder de la oración que ejerce el sacerdote. Y en ese sentido va a tener mucho efecto ante las cosas y casas infestadas. Ahora, entre la fenomenología extraordinaria que atenta contra la persona, tenemos tres. La primera, que es la tentación, pero que esta forma parte de la ordinaria como tal, y que puede ser una tentación normal o intensa, o también la tentación que le llamamos la noche del espíritu, ¿sí? Me dicen, Víctor, mira, verás, yo desde que empecé a estar en el grupo X, vamos, Renovación Carismática, Cursillista, Juan 23, las tantas que hay, ¿sí? Que son de mucho beneficio para la espiritualidad, resulta que a partir de ese momento tengo pesadillas a las 3 de la mañana. Y por reloj me levanto y tengo pesadillas y estoy sudoroso. Esa es la llamada noche del espíritu. Noche del espíritu. Que normalmente se da más en los ascetas, en las personas místicas. Cuando digo místicos me refiero a aquellos que viven en santidad. No vamos a creer que son aquellos que trabajan con la magia ni nada de esas cosas. ¿No? Místicos que viven aislados del mundo material para dedicarse solo a la oración. ¿Ya? Entonces, en las monjitas de claustros, en los sacerdotes de claustros, ¿sí? Aquellas personas que tratan de vivir una vida en santidad. Entonces, el demonio, ¿qué es lo que hace? Trata de persuadir a la persona a que abandone estas cosas, que son muy pesadas, porque no es fácil vivir en constante ayuno y oración, para que disfrute de las cosas maravillosas de la vida, que en realidad no es otra cosa más que la vida mundana. ¿Ya? Entonces la oración y la persistencia, ¿sí? La oración del rosario, bueno, tantas oraciones que tenemos nosotros, es suficiente para erradicar la noche del espíritu, ¿sí? Las tentaciones pueden desaparecer, son tan efectivas las oraciones que hacen desaparecer la persona, no quiere decir que nunca más van a volver a aparecer, ¿sí? Porque se necesita, como dice Santiago, de las tentaciones para alcanzar constancia, perseverancia y perfección espiritual. Luego vamos a tener otra, que es la circundatio externa y la circundatio interna. Circundatio, palabra latina, es decir, que hace una especie, es una situación en la que el demonio atenta contra el individuo, ya sea desde adentro o desde afuera, pero que no lo posee, sino que simplemente actúa. Por ejemplo, circundatio interna, le produce pesadillas, le produce, por ejemplo, depresión, le produce, por ejemplo, desazón o un desánimo por las cosas de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y externas, como por ejemplo lo que nosotros llamamos vejación diabólica, que es cuando aparecen rasguños, moretones en el cuerpo y que no tienen una causa natural, ¿sí? Externas, ¿sí? Aquí también incluso pueden entrar los eventos de la fenomenología de la infestación diabólica, ¿no? El demonio ejerce actividades sobre las cosas. Todo eso hace una especie de un circundatio externo también. En la circundatio interna, el único que puede dar fe de lo que sucede es la misma persona, pero en cambio en la externa pueden haber varios testigos que son los que ven lo que están presentes y pueden observar lo que le está pasando al aquejado. Y tenemos ya las más complejas, que es la influencia, ¿sí?
que puede ser la influencia de la mente o del cuerpo, el demonio no está en la persona, pero puede influenciarlo. Le puede influenciar con aberraciones sexuales, ¿sí? Que es lo que llamamos demonios sucubos o incubos. Puede influenciarlo con tendencia al suicidio o también a cometer un homicidio. El demonio no está dentro. Y estos casos, como son muy fuertes y que son los que más se confunden, cuando no lo son, obviamente, con enfermedades psiquiátricas. Y entonces, ¿qué se hace para esto? El santo sacerdote hace oraciones de liberación, ¿verdad? Para liberarlo, valga la redundancia, a la persona de las influencias demoníacas. Y por último vendrá lo que es la posesión, que es el fenómeno demoníaco más extraordinario, más peligroso, que mayores repercusiones va a traer. Y es que el demonio ya se encuentra dentro de la persona, poseyendo su cuerpo, más no su alma, ¿verdad? Y que desde adentro se va a manifestar, va a desplegar todo su poder, ¿sí? Y va a, como repito, va a desplegar toda su actividad, toda su actividad. Y para eso se necesita el exorcismo. El exorcismo realizado, como su nombre lo indica, por el exorcista. ¿Qué es la palabra exorcismo? Significa conjurar. Nunca se conjura a Dios, solo se conjura al demonio. Bien. Y para terminar aquí, me imagino que quizás hay alguna pregunta. ¿El ritual del bautismo es un exorcismo? No. Antes sí que lo era. Lo era. ¿Por qué? Porque en el inicio del cristianismo la mayoría de la gente pagana venía con influencias malévolas. Había que exorcizarlos. Hoy en día no. El bautismo contiene una oración, ¿sí? Que pareciera ser un exorcismo, pero que no lo es porque es una oración de súplica hacia Dios. Es verdad que también hay una oración de rechazo hacia el demonio, pero evidentemente el bautizado no está poseído. Por lo tanto, no se puede hablar de un auténtico exorcismo. Bien, preguntas si tienen, el tiempo es muy corto lamentablemente, les quedo muy agradecido y si tienen preguntas y sé, les responderé encantado. Un gusto, hermana Nora.